Hola mi gente bella, mi gente hermosa, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te saluda tu amiga Jenny de Sol Tarot en este pequeño encuentro, breve encuentro. Vamos a hablar sobre un tema bastante fuerte, bastante potente, polémico por demás. Quisiera perdonar, pero duele. Sí, señor, quisiera perdonar, pero duele. Bueno, mi gente, a veces la vida nos coloca frente a personas, situaciones que marcan un antes y un después. No precisamente por la alegría que nos dieron, sino por la herida que dejaron. Y aunque el tiempo pase, aunque nos digamos que ya no importa, hay un rinconcito en el alma que sigue ardiendo, silencioso, discreto, pero vivo. Quisiera perdonar, pero duele. Duele reconocer que di lo mejor de mí y no fue suficiente. Duele haber confiado y que esa confianza haya sido traicionada. Duele mirar atrás y preguntarme por qué tuvo que ser así, si todo lo que quería era amar, entender, construir, crecer. El perdón, dicen, es libertad, pero cuando el alma está herida, esa palabra se siente un poco lejana, como un ideal que no alcanzo, porque antes de perdonar hay que aceptar que dolió, y no cualquier dolor, sino ese que toca fibras tan profundas que cambia algo dentro de nosotros. Heridas que no se ven, tenemos muchas heridas que no se ven y muchas de la infancia, pero aunque pesen y condicionen nuestras decisiones, nuestras emociones, nuestras relaciones, tenemos que visualizarlas, observarlas, verlas, darle palestra, darles voz, porque si no nos van a hacer desconfiar, cerrarnos, incluso aislarnos hasta del mismo amor. Y sin darnos cuenta, nos convertimos poco a poco en guardianes de nuestro propio dolor. Nos aferramos a él porque sentimos que si lo soltamos, estaríamos dejando impune lo que nos hicieron. Y el ego herido y temeroso dice, no perdones porque el alma, ya tú sabes, te van a volver a lastimar. Pero nuestro ser, nuestra conciencia, nuestra alma, el alma nos grita otra cosa, nos dice, perdona, no porque el otro lo merezca, sino porque nosotros merecemos paz, tú mereces estar en paz. Y esa diferencia lo cambia absolutamente todo. Perdonar no es justificar ni olvidar, no es volver a confiar ni dar segundas, terceras oportunidades a ciegas. Perdonar es comprender desde otro nivel de conciencia que cada experiencia, incluso la más dolorosa, tenía un propósito. Cuando el alma encarna, viene a aprender a través del contraste, a través de un arcoíris de contrastes infinito. Y quienes más nos hieren, aunque parezca mentira, aunque parezca fuerte lo que les voy a decir, quien más nos hiere muchas veces son los maestros más duros, los que vinieron a despertar del sueño el ego, a ayudarnos a batirnos ese ego y a mostrarnos que la fortaleza, la verdadera fuerza no está en resistir, sino en soltar. Sí, Jenny, es verdad, quisiera perdonar, pero duele. Y está bien que duela, porque el dolor es el mensajero que anuncia una real transformación. No hay sanación sin sentir. No hay luz sin haber atravesado la sombra. Y quizás en este instante no puedas perdonar del todo. Y eso está también bien. Excelente. El perdón no se fuerza, se cultiva, nace de la comprensión, de la empatía, del silencio interior, de esa voz que un día te dice, ya entendí, ya no necesito cargar con esto. Y es como si soltases una mochila cargada de piedras, y piedras incandescentes, piedras ardientes, y las sueltas. A veces el proceso lleva meses, a veces años, a veces simplemente un día despiertas y te das cuenta de que ya no duele igual, de que el recuerdo sigue, pero ya no tiene el mismo poder sobre ti. Y allí, sin darte cuenta, ya empezaste a perdonar. El perdón es un viaje, no hacia el otro, sino hacia nosotros, hacia ti. Es el camino de regreso al alma, porque cada vez que te liberas del rencor, recuperas un pedazo de tu energía, de tu poder, de tu paz, que al fin y al cabo es lo más valioso que tenemos. El alma que perdona se vuelve liviana, se vuelve sutil, ya no busca venganza ni justicia humana, porque entiende que la vida tiene su equilibrio y que lo que es tuyo te encontrará, así como lo que no es, inevitablemente se irá. Perdonar no es debilidad,
es una de las mayores formas de amor que puede existir. Amor por ti, por tu alma, por tu evolución. Es mirar el pasado y decir, gracias por enseñarme, aunque doliera. Y aunque logras llegar a ese punto, vas a sentir o se siente algo mágico, empiezan a suceder cosas realmente mágicas. El dolor deja de ser una cadena, una condena, un peso y se convierte en una llave que abre un portal de luz dentro de ti, donde ya no hay odio, ni culpa, ni miedo, solo comprensión. Entonces puedes mirar a quien te dañó, no con rabia, sino con compasión, porque entiendes que solo actúa desde el daño quien no ha sanado su propio dolor. Y tú ya no necesitas ser parte de ese ciclo. Cuando eliges perdonar, te devuelves el poder, recuperas tu capa, recuperas la paz que el resentimiento te robó en algún momento y el universo lo nota, porque justo en ese instante tu frecuencia se eleva. Empiezas a atraer personas, experiencias y bendiciones que vibran en tu misma paz interior. El perdón te abre los caminos, te sana el cuerpo, te calma la mente, te alinea con tu propósito, porque el alma ligera, libre de resentimientos, es el alma que puede manifestar. Así que si hoy todavía duele, si todavía hay un nudo en tu pecho cuando recuerdas lo que pasó, no te castigues, abrázate, respira profundo y di, estoy en proceso, estoy aprendiendo a perdonar poco a poco, porque incluso eso también es amor. Un día mirarás atrás y sonreirás, no por lo que ocurrió, sino por todo lo que creciste, y sabrás que ese dolor fue el fuego que purificó tu alma. Y entenderás que el perdón no era hacia el otro, sino hacia ti. Recuerda, todo sucede por una razón y siempre es para tu evolución. Cada lágrima que limpias abre espacio para más luz. Y tu alma bella, estás aquí para brillar. Mi gente hermosa, mi gente bella, los quiero mucho. Espero que disfruten de este breve audio, que le saquen el provecho al máximo. Compártelo si te ha gustado. Tómalo como, abrázalo como parte, un regalo de mí para ti. Te quiero mucho y lo sabes. Hasta la próxima, tu amiga Jenny de Sol Tarot.